Regresar a Jardines del Recuerdo, la funeraria con la que es definitivamente una de las noticias más importantes del día. Estamos hablando del fallecimiento del expresidente Luis Alberto Monge y Óscar Ulloa, nuestro periodista, está en este lugar donde al mediodía iniciaba la vela. Buenas tardes, Óscar. Así es, buenas tardes. La vela inicia hoy y será el único evento de las honras fúnebres del expresidente Luis Alberto Monge. Mañana será el funeral de Estado en horas de la tarde y previo a esto habrá un homenaje del sector social en el edificio cooperativo y posteriormente la capilla ardiente en la Asamblea Legislativa por parte de los diputados. Pero ¿qué dicen los expresidentes de la República sobre el fallecimiento de Luis Alberto Monge Álvarez y cómo lo recuerdan? En la siguiente nota resumimos parte de las reacciones de los exmandatarios. Siempre me dijo Abelito, lo cual me hacía mucha gracia. Sí, recuerdo su voz profunda, Abelito. Luis Alberto Monge Álvarez, agricultor, político y expresidente de nuestro país, deja un legado de unidad, compromiso y pasión por el trabajo en aquellos que a pesar de las diferencias lo miraban de cerca, incluso con amistades que superaban los colores políticos. Saber ver la realidad de las cosas, no manejarse solo por una tradición de una manera de pensar, sino frente a la realidad, entender la realidad y saber hacer los cambios que esa realidad demanda. Y saber que para hacer los cambios hay que tener amigos en todos lados y hay que unirse con todos los grupos políticos, no solo con el propio. Las luchas por odio, rencor, orgullo y envidia no dan victorias verdaderas. Las únicas que dan victorias verdaderas son las luchas por amor a Dios. José María Figueres lamentó por medio de su red social el fallecimiento de Luis Alberto y finalizó su mensaje. Cuando se encuentre con don Pepe, don Chico y don Daniel, lléveles por favor nuestro abrazo. Ustedes cuatro nos seguirán inspirando, resaltó Figueres. Su gran trabajo social en nuestro país es el mayor legado que, según mencionan los conocidos expresidentes, dejará Monge. Supo unir a todo el país, incluyendo a nosotros, la oposición, para actuar con seriedad y responsabilidad y lograr sacar el país adelante. Para mí, ese es el legado de él. El exmandatario Óscar Arias y la exmandataria Laura Chinchilla hasta el momento no brindaron declaraciones, pues se encuentran en el exterior. Sin embargo, regresan al país para participar de las actividades. La muerte inesperada del exmandatario marca con tristeza los políticos y el pueblo de Costa Rica. Y es que un día antes de morir, el expresidente Luis Alberto Monge le envió una carta al presidente Luis Guillermo Solís. ¿De qué se trata? En esta nota se lo mostramos. 2 días antes de su muerte, Luis Alberto Monge le escribió al presidente Luis Guillermo Solís. En la nota anunciaba que no podía asistir a la celebración de la abolición del ejército este 1 de diciembre. Los achaques de mi maltrecha salud me impiden acompañarlo, reza el texto en su primera línea. Ahí contó además su experiencia con José Figueres Ferrer. Narra cómo Figueres actuó en contra de sus ideales al llevar a sus compatriotas a una guerra civil. Al final dijo que le dolía que aún no se levantara una estatua de bronce de Figueres en la cumbre del Irazú o el Chirripó, iniciativa de Luis Doble Segreda. Monge fue presidente entre 1982 y 1986. Murió a menos de un mes de cumplir 91 años. Jóvenes, muchachada que se levanta. Bueno, y también otros líderes del Partido Liberación Nacional recuerdan el legado y la trayectoria de Luis Alberto Monge como político. Un campesino ansioso de ayudar a la clase trabajadora. Así recuerdan a Luis Alberto Monge, líderes políticos que estuvieron durante su gestión. Primero desde una dirigencia sindical y después desde el principal poder de la República. Entonces pensar que hubiera en Costa Rica un presidente de origen sindical, porque Luis Alberto inicia su carrera política como dirigente sindical en 1940, en la década de las grandes reformas sociales de Calderón Guardia, desde una plataforma social cristiana, de la mano del padre Benjamín Núñez y de Monseñor Sanabria,
constituyendo la Central Sindical Reron Navarro. Fue un origen sindical claramente. Un costarricense oriundo de Palmares de Alajuela, que nunca abandonó sus raíces mientras estuvo al poder. Para un hombre que ocupó las posiciones, la más alta posición política del país, fue su humildad. Era un hombre muy sencillo, muy humilde, muy auténtico, muy buen amigo. El aguinaldo, las propinas para meseros y los beneficios económicos para la agricultura. Sus iniciativas siempre estaban vinculadas a la clase trabajadora. Yo creo que es un ejemplo de humildad, de sencillez, de naturalidad, de cercanía con el pueblo para los políticos. Esta pérdida, esta desaparición física de Luis Alberto, no es solo como un gran hombre de Estado que fue y un gran político, sino pues para quienes fuimos sus amigos y sus compañeros, es un golpe muy grande. Luis Alberto Monge dirigió al país como diputado en 2 ocasiones y también como ministro de Planificación. Otro de los temas por los cuales se le recuerda la gestión de Luis Alberto Monge fue el aguinaldo, que se pagará en los próximos días en diciembre para el sector privado. Esto es autoría de Monge. Durante su primera gestión como diputado en 1958, Luis Alberto Monge presentó una ley que hoy beneficia a más de 1 millón de costarricenses. Y entre las oposiciones me llamó la atención que vino la Cámara de Comercio a oponerse, y yo les dije que me extrañaba que ellos se opusieran porque el aguinaldo no iba a quedar nada en los bolsillos de los trabajadores, que todo se iba a los negocios de ellos. Se rieron, pero efectivamente el mismo primer año en que se aplicó la ley fue un boom en el comercio del país, y ellos estaban muy contentos ya después del aguinaldo. Sus iniciativas políticas siempre estaban relacionadas a la clase trabajadora, y hoy ellos se lo agradecen. En términos que por su estilo campechano y por su modo de hablar y la identificación que él tenía con el trabajador y con los campesinos de nuestro país, pues es un hombre que pasará a la historia. Bien, claro, usted sabe lo que es que le llegue una plata extra a final de año, que hay que hacer tantas compras. De eso sí es bueno para todo, o sea, para el trabajador y para todo el mundo. Hasta para ustedes y para todo el que trabaja. Es una ley que es muy buena, sí. A él le tenemos que estar muy agradecidos por todas las garantías que nos dio, señor. O sea, y parece mentira, pero si no hubiera sido por él, no se hubiera pasado esa ley. Y hay bastante, porque gracias a él tenemos el aguinaldo, 13 horas. Y siendo el presidente, él pasó y yo estaba esperando bus y ya me recogió, se volvió y me recogió. Entonces hay veces cosas que no se olvidan de él. Luis Alberto Monge llegó al poder y será recordado por siempre como el presidente de los campesinos. Conversamos hace pocos minutos con su hijo Guido Alberto Monge, quien destaca las cualidades que tuvo don Luis Alberto como persona y a nivel personal y familiar. También con Rolando Araya, quien cuenta anécdotas de la vida política de Luis Alberto Monge. Indudablemente su humildad. Nunca dejó de ser humilde. Siempre estuvo preocupado por los demás. Siempre preguntó que cómo estaba la señora de lado, que cómo estaba el compañero que tenía problemas, que cómo estaba un sobrino que tenía alguna dificultad. Fue un hombre que se entregó a los demás. Venía con instrucciones de Reagan de regalarle 50 tanques de los más modernos de Estados Unidos. Y Luis Alberto sabía que aceptar eso significaba ya levantar una bandera de guerra, ¿no? Y decir, vengan, que aquí los esperamos, ¿no? Y se resistía y se resistía. Al rato, yo al lado de él, le dice Luis Alberto, mire, general,
bueno, dígale al presidente que le acepto los tanques, pero con una condición, ¿no? Y el general Gorman dijo, la que usted ponga. Y le dice a Alberto, sí, la condición es que me deje venderlos, porque usted dice que vale mucho. Yo con esa plata hago tanta cosa en la zona norte que no habría posible una invasión, ¿no? Bueno, en cuestión de minutos estaría llegando el presidente Luis Guillermo Solís a la vela del expresidente Luis Alberto Monge. Acá ya el personal de seguridad se está preparando para eso, y las honras fúnebres es la vela a partir de este mediodía durante todo este miércoles, y jueves habrá 3 actividades: el homenaje de organizaciones sociales en el edificio cooperativo, la capilla ardiente en la Asamblea Legislativa y el funeral de Estado a las 2 de la tarde en la Catedral Metropolitana. Desde Barrio Don Bosco, un reporte de Oscar Ulloa, Noticias Repretel.